Normalmente se traduce por entender, es la misma palabra que utiliza Kant, pero las dos traducciones que tiene Heidegger lo traducen por comprender. Pero es necesaria esta traducción para hacer notar lo del sobreentendido y el entender, ¿no? Porque en el lenguaje común no se usa sobrecomprendida. Entender es para Heidegger. Otra aclaración. Normalmente los trabajos se basan en comparar la estructura de ser en el mundo con el mundo de la vida. Aquí quiero comparar el mundo de la vida con lo que sería el sobreentendido para Heidegger. Entender es para Heidegger un modo de ser básico del ser del Dasein. Entender es primariamente un poder ser, un poco en el sentido de entender de algo. Por ejemplo, esta persona entiende de computadores. Esto no significa que la persona tiene un conocimiento para enseñar un título de informática o algo así. Esto significa el poder arreglarse también con ellos, estar a la altura o saber las posibilidades de estos. Ciertamente, por entender tomamos normalmente una facultad cognitiva. Bien, esto es también para Heidegger, aunque solo secundariamente. El término entender lo hereda Heidegger de la hermenéutica, dándole un giro al concepto, no solo al cambiar el objeto. La hermenéutica tradicional intentaba comprender textos, o si acaso el pensamiento, la psiquis, la sociedad del autor. Ahora se trata de entender la existencia humana. Por el contrario, el entender se concibe como un poder ser y no como un método propio de las ciencias sociales y contrario a la Kant. Pero no solo el objeto de la hermenéutica cambia. El círculo hermenéutico mostraba que únicamente desde las palabras se podían entender las frases, y desde las frases el párrafo, y desde el párrafo el libro, y desde el libro la obra, y desde la obra el autor, y viceversa. Es decir, el todo por la parte y la parte por el todo. Ahora el círculo hermenéutico se torna un círculo ontológico. La posibilidad de entender o comprender viene dada por la estructura de la preconvención. Solo entendemos porque ya entendemos de forma implícita o pretemática. Y esto es así porque la interpretación de algo singular concierne interpretaciones de todo lo otro. Desde esta perspectiva, dar algo por sobreentendido no significa más que tomar una posibilidad como base sin examinarla suficientemente. Pero esto implica ya una determinada forma de comprenderse a sí mismo. Pues bien, el entender nos habla del espectro de posibilidades, pero este entender siempre va acompañado de un encontrarse en un estado de ánimo, y viceversa, todo estado de ánimo va acompañado de un entender. Si no es así, no nos topamos con nada intramundano. Esto es ineludible y para nada comparable con el cristal que tiene los hechos. Pues lo intramundano solo es significativo porque el Dasein es entendiendo. Pero el encontrarlos estorbosos, llamativos, amenazadores, útiles, le corresponde al encontrarse del Dasein. El estado de ánimo permite que seamos afectados por el mundo, permite que nos sintamos, que sintamos que en una u otra manera el mundo nos atañe, y al tiempo que frente a este somos pasivos. En suma, el encontrarse nos revela una dependencia que abre al mundo. Por ello, quizá, gracias al encontrarse, el Dasein presenta un carácter de lastre para sí mismo, de carga. Entre las posibilidades que corresponden al Dasein está la posibilidad de ser el mismo o no, algo que solo le ocurre al Dasein, pero nunca lo ve intramundano. El tener que ser sí mismo es para el Dasein una carga, y por eso, sin ser consciente de esto, termina sumergido en el uno. En el uno las posibilidades del Dasein ya han sido dictadas y todo se hace a la manera como todos lo hacen. El Dasein se encuentra allí y no se da cuenta de sus posibilidades. En lugar de entenderse desde sí mismo, se entiende desde el mundo, perdiendo posibilidades que le son ajenas. Por eso decía Heidegger al principio de su libro que lo ónticamente cercano es lo ontológicamente más lejano. Nosotros somos para nosotros mismos lo más lejano. Nos perdemos en la cotidianidad. El discurso de Heidegger no pretende ser de tipo crítico, social, moralizador, solo descriptivo. Mal podría ser moralizador si tenemos en cuenta que no basta una decisión para tomar otra posibilidad. Allí uno se siente en casa y no se siente, por decirlo en términos de Ortega Massa, pues uno ya se ha apartado de él.
Por eso quiero recalcar lo que Heidegger mismo, en lo que Heidegger mismo insiste, no está diciendo que uno sea malo. O sea, la posibilidad de salir de allí viene mediada por un estado de ánimo, por ejemplo, y un llamado de la conciencia. Y eso es algo que no se toma simplemente como una decisión. La decisión de resolución viene después de que uno estaba en esa situación. Caracterizo el mundo de la vida dentro de sus muchos sentidos, dentro de muchos sentidos que le caben, como el mundo de los sobreentendidos. Y en cuanto a tal se identifica, al menos parcialmente, en un nivel, con la descripción que hace Heidegger del Dasein en su cotidianidad. Sin embargo, hay diferencias. Husserl afirma: las ciencias construyen sobre el sobreentendimiento del mundo de la vida, cuando partiendo de él aprovechan para sus propósitos de cada caso lo que les es en cada caso necesario. Con el concepto del mundo de la vida traza Husserl un puente entre la abstracción trascendental y la concreción mundana, entre las ciencias y el mundo de la vida. El mundo de la vida heideggeriano no tiene la función de servir de base a las ciencias, no es de allí donde las ciencias toman sus elementos. Para Heidegger, como hemos visto, no es el desconocimiento de la referencia al mundo de la vida la causa de la crisis. Por otro lado, la función del mundo de la vida heideggeriano no es, por lo menos primariamente, fundante, es la de liberarse de una carga. No olvidemos que estoy tratando de decir que el mundo de la vida heideggeriano es el mundo del uno. No estoy tomando toda la estructura del ser en el mundo. Y la función, sí, la función de ese mundo cotidiano es liberarse de la carga del Dasein, ¿no? Del Dasein que representa. Ahí cito Heidegger. El uno libera así de su carga el Dasein en cada caso en su cotidianidad. No solo esto, con esta liberación de la carga del ser, se ajusta el uno al Dasein, en tanto que en este está la tendencia a ser y tomar la vigente. ¿Cómo se fundan, pues, las ciencias para Heidegger? Para Husserl, la ciencia se origina precisamente mediante la ruptura con la actitud natural. Precisamente el problema consiste en que la ruptura ingenua ocasiona una especie de actitud natural de segundo orden, un nuevo sobreentendido. Ahora, el científico sigue estando en el mundo de la vida, pero uno podría decir que la ciencia ya está en otro mundo. No, digamos así, el mundo 2, pero el mundo 2 es el mundo 3 de Popper. Entonces, digamos en otro mundo. Para Heidegger sería claro que el científico también se ve atrapado en el mundo, pues él también se mueve en su vida cotidiana en las órbitas que uno marca. Es decir, el científico también llega a su casa y ve la televisión, internet también ve YouTube, qué sé yo qué cosa, ¿no? Sobre la ciencia, en cambio, no nos dice nada, ni siquiera como ciencia normal. Probablemente se inscriba ella dentro de la actitud pragmática primaria hacia el inframundano, ver estos entes como útiles, como la mano, o dentro de un segundo nivel, el teorético, en el cual los entes intramundanos son entendidos como ante los otros. Otro problema surge cuando se considera que el estado de ánimo y el entender están muy unidos. Precisamente ciertos estados de ánimo logran sacar de la cotidianidad y muestran el mundo en que uno vivía tan incómodo, misterioso o inhospitalario. En ello se ve más del mundo, se ve que las interpretaciones ofrecidas, las posibilidades trazadas, carecen de suelo. Ese es el problema de lo sobreentendido y seguro de sí mismo. Es decir, aquí había una quiebra de ese mundo de la vida, si lo tomamos como mundo de la vida. La angustia, por ejemplo, lo sacaría uno de allí. El estado de ánimo, presente también en la actitud teorética, como permanecer tranquilo, es decir, siempre hay un estado de ánimo, aparta al Dasein del uno, se muestra que la vida está en otra parte. Por eso la cotidianidad por medio del Dasein difícilmente podría ser tomada como una fe. Bueno, Iván, muchas gracias por esta presentación tan clara que se nota, digamos, por toda la investigación que
Heidegger es realmente muy claro la exposición que nos presenta, digamos, tanto en la introducción histórica, digamos así, como temáticamente. Yo quiero plantear una pregunta. A ver, seguramente, digamos, no es muy relevante quizá uno quedarse en las comparaciones entre un filósofo y otro, digamos, eso no está en sentido. Pero ya que usted lo introduce, me llama bastante la atención que por ningún lado usted mencionó el concepto de horizonte, que es el mundo de la vida en términos husserlianos, es el horizonte general de sentido, y digamos, el horizonte de varios mundos, entornos, mundos familiares, mundos circundantes, y que de algún modo por lo menos hasta el Heidegger de ese tiempo, uno no es de olvidar que en la introducción, al retomar el concepto de fenomenología, si bien digamos no es propiamente husserliano, pero sí digamos hay bastantes elementos en términos del método. Pero lo que quiero apuntar es que en su carácter, digamos, global, podríamos decir, digamos, nada más hablar de que cuando Heidegger habla de que el mundo es una estructura significativa, de significatividad, y la refiere precisamente a un horizonte de sentido. Digamos, en esa línea ya nos daría pie para pensar en una cuasi trascendentalidad. O sea, yo no me refiero a una subjetividad trascendental, que es muy fuerte, pero sí unas estructuras cuasi trascendentales, que eso, digamos, en el segundo ya no se ve. Entonces, a mí me parece muy importante tener o sea, salvar las diferencias, ese concepto, digamos, lo hereda Heidegger de Husserl. Y, claro, por supuesto, en el segundo Heidegger, de hecho, ya no aparece el concepto de horizonte. Ya utiliza el concepto como de Gegend, que es como campo, territorio, pero ya no, el concepto de horizonte ya no, por ejemplo, en estos diálogos. Sí, por eso, pero precisamente lo que está el diálogo en el camino del campo, es lo que se dice. Se examina el concepto de horizonte, pero se ve los límites. O sea, por lo menos no es el concepto que Heidegger va a suscribir después. Bueno, eso, y para finalizar un punto que tendría que ver con, yo no estaría muy seguro que no se pueda hablar, que Husserl no tematiza el concepto de estados anímicos, digamos, en relación con el mundo de la vida. Es decir, claro que de eso no hay mucho traducido, pero es un tema muy central en las investigaciones husserlianas. Bueno, bueno, con respecto al último, pues no tengo ni idea, porque la cuestión es si Husserl toma estos como efectos, es decir, como algo que ocurre al contacto con el mundo y son fenómenos meramente concomitantes y no estructurales del entender, que los toma Heidegger. O sea, yo no sé, me aseguro que Husserl los tomara así. Sí, pues realmente no habla de la angustia, o sea, sí, radicalmente puede ser que hable de los afectos y todo eso, pero que lo lleguen a sacar de ese mundo, que lo aíslen, digamos así, del mundo de la vida, como ocurre por ejemplo en el caso de la angustia, que me aísla de los otros y hace que las interpretaciones que yo tenía como eso ya crezcan de valor, pues. O sea, sería muy interesante si Husserl tuviera algo así, no sé, en realidad no conozco Husserl tampoco. Muy lindo tu trabajo, Iván. Me parece un trabajo bellísimo, quiero conocer, que nos regalen en otra oportunidad como los despliegues que hagas. Me parece muy interesante ese diálogo que tratas de
digamos, de desplegar entre el concepto del mundo de la vida y el de Heidegger, ¿no es cierto? Y otros que por ahí salen. Yo solo quería abrir un trabajo con una estudiante mía de pregrado, que es una ingeniera ambiental, que hizo un trabajo muy bello sobre el tema. Ella lo tituló De lo técnico a lo técnico. Es una niña que estudia ingeniería ambiental aquí en Pantila, y entonces se fue a hacer el trabajo con nosotros. Y ella comienza uno de sus apartes con una cita de Heidegger, una ingeniería ambiental. Dice: el hacer salir lo oculto de su oculta para sí mismo sus propias rutas, indicadas de todo múltiple, y la desoculta dirigiéndoles. Eso tomaba Heidegger de la ruta por la técnica, porque ella lo que trata de trabajar durante todo su tesis es el problema de la desocultación y la ocultación del ser a partir, digamos, de el mundo digamos, de la técnica, ¿cierto? La técnica que desoculta el ser. Y lo recordé y lo quise traer a colación porque me parece que pues, el trabajo de ella es muy bello, pero lo que yo quería era recordar la cita de Heidegger porque me parece que es muy importante qué está detrás, digamos, de lo que tú estás escribiendo. Tú estás tratando de mostrar las diferencias y también los puntos de acuerdo entre los filósofos, maestro y discípulo, que de alguna manera hay distanciamientos fuertes, pero que de alguna manera también se mantienen unos elementos y unas ideas comunes en Heidegger a Husserl. Porque cuando Heidegger hace la crítica de la técnica y muestra esa idea de que la técnica quiere desocultarlo todo y quiere esclarecerlo todo, y que eso lo que conlleva es a que el ser se sigue ocultando. Heidegger después va a decir la tierra, exactamente va a decir la tierra se nos oculta en la medida en que la queremos desocultar, que para nosotros ha sido un punto bellísimo desde el punto de vista del pensamiento ambiental. Me parece que es bien interesante. Si tú volvemos a Husserl, cuando Husserl nos habla de ese concepto de horizonte y nos habla de una crisis de las ciencias porque ha perdido su sentido, es decir, el sentido de las ciencias tendría que ser ese mundo de la vida, ese horizonte del mundo de la vida tendría que ser el sentido de las ciencias, y entonces eso se perdió. Entonces yo veo una relación ahí muy potente entre ese concepto de crisis de Husserl y ese concepto de crisis producida por la técnica, en ese sentido de instrumentalización total del mundo de la vida, porque me parece que lo que está detrás es de verdad ese ocultamiento del ser, como el ser se nos oculta. En otros espacios no filosóficos, por ejemplo, yo planteo cómo en la medida en que se mide la tierra, en la medida en que se cuantifica la tierra y se reduce al recurso natural, como ahora los ambientalistas, no filósofos, sino los que trabajan esa mirada absolutamente instrumental y reduccionista del mundo ambiente. En otros espacios digo, lo que yo trato de decir es que en la medida en que se mide la tierra, en la medida en que la tierra se objetiviza, en esa medida ella se nos oculta como mundo de la vida, y se nos oculta de una manera terrible y dolorosa. Entonces, me gusta mucho este trabajo que yo la verdad no me merece todo el respeto, porque creo que has hecho un trabajo muy bonito, muy riguroso, de mirar estos dos pensamientos tan potentes, y encuentro entonces que de pronto en esa pregunta por la técnica que se hace el mismo Heidegger y que nos tenemos que hacer todos, cómo se ha tecnologizado, tecnificado este mundo de la vida, al punto de que ya nosotros, como decía Husserl mismo, como que nos volvemos funcionarios, y estoy utilizando la palabra no en el sentido husserliano, sino en el sentido más bien weberiano. Nos volvemos como funcionarios de toda la burocratización de la vida se burocratiza, la vida se vuelve en función de, ¿cierto?, de la producción y el consumo, y de alguna manera como esto genera la crisis del mundo de la vida
en la que estamos, ¿cierto? Y cómo los dos filósofos nos van llevando por caminos, a veces por el mismo camino, a veces por otros caminos distintos, a esa pregunta crucial en la que estamos. Es la pregunta por el mundo de la vida. Creo que es la pregunta crucial en la que estamos y la que nos impele a volver a pensar. Yo, desde el punto de vista del trabajo, me parece maravilloso. Un trabajo que nos va a permitir a todos un acercamiento bien interesante a eso. Gracias. Pues, sí, considero que es un trabajo muy riguroso. Tengo una pregunta un poco salida del tema. ¿Por qué ese interés en esa comparación de la vida? ¿De dónde surgió ese problema? O sea, y si tienes algo pensado en relación a un proyecto de investigación, o sea, porque lo veo como un tema muy puntual y muy suelto, y eso, ¿de dónde viene y para dónde va? ¿Cuál es tu motivación? Pues la verdad es que en el grupo de investigación se consideró el mundo de la vida como el tema, digamos así, que puede unir diferentes intereses y diferentes pensadores. Por eso se nombraron unos tan, que uno pensaría que podrían estar allí, ¿no? Por ejemplo, se me habla de Heidegger y el mundo de la vida. Yo inmediatamente pienso que es un concepto husserliano, y que porque Heidegger, por ejemplo, en el caso de Hannah, que no la conozco para nada, y sin embargo uno puede ver detrás de ciertos pensamientos de ellos esa misma idea. En el caso de Husserl, Heidegger, esto es importante y cada vez más están haciendo trabajo sobre eso. El último anuario de Heidegger que salió publicado, bueno, salió hace un mes, es precisamente el tomo 6, es sobre Heidegger y Husserl. Y salió al mismo tiempo que el 7, que es sobre Heidegger y pensamiento oriental. Así que el tema es muy actual, por eso me llamó la atención. Y ver si en realidad sí había una herencia de parte de Heidegger, ¿no? Que en realidad el mundo de la vida como tal, como concepto, parece tratado únicamente del 19 al 22 en las lecciones. Muchas gracias. Qué pena, y me toca la terrible labor de esta funcionaria del tiempo. Pero tenemos también otra reflexión muy importante, una voz femenina que vamos a escuchar, la de la profesora Paola Ortiz.
relacionar los asuntos de la cotidianidad que son relacionados como subjetivos y pocos importantes, elevarlos a un plano de rigurosidad, no me atrevería a decir de ciencia, pero sí de rigurosidad y de un alto grado de importancia que permite volcar el individuo hacia la apreciación sobre sus asuntos cotidianos y cómo esa reflexión de los asuntos cotidianos participan del proceso formativo de las personas y al mismo tiempo cómo esa reflexión que es propia, digamos, que se está planteando desde la tecnología, esa reflexión hace parte de esa naturaleza del saber filosófico que invita a que aquello por lo cual nos preocupamos, que en este caso puede ser un asunto cotidiano, requiera de toda nuestra ocupación, de zambulirnos en él, de nadar en él, y en esa medida, a través de ese ejercicio riguroso, de detenerse incluso en un ámbito que puede generar, digamos, no tanta importancia como los asuntos propios de la subjetividad de las personas, pues sean propios de la reflexión filosófica y como tal hagan parte del proceso formativo de las personas. Digamos, para allá va el desarrollo. Dentro de una de las falencias que tiene el texto es que la idea es indagar sobre cómo precisamente en el mundo de la vida se desarrollan diferentes aspectos, o más bien no aborda diferentes aspectos que hacen parte de la formación del individuo. El concepto de formación todavía en su desarrollo explícito no está allí, pero para efectos de la comprensión del texto, yo entiendo que de formación establezco una relación análoga con el de educación. ¿En qué sentido? En un sentido quizá muy desde mis estudios de la Paldea, desde cómo todos los asuntos en el que se incluye el hombre hacen parte de lo que lo constituyen como método de proceso cultural formativo. Entonces establecería de manera análoga que por formación no me refiero a los ciclos formales educativos escolares, instituciones educativas, sino que todo lo que participa de lo que constituye al hombre. Bien, y antes de iniciar la lectura, este texto nació hace un año, dentro del seminario temático de la maestría sobre el mundo de la vida que trabajamos con el profesor Julio César, y en ese mismo tiempo estuve desarrollando el tema de educación y mundo de la vida, un seminario que estaba orientando. Entonces las reflexiones vienen desde esa época. Bien, lo he titulado Formación o saberes específicos en el mundo de la vida y apunta a hacer una reflexión pedagógica. Tengo un epígrafe de uno de mis profesores de la Universidad de Caldas de Manizales, que hace 6 años publicó un tratado sobre la educación, sobre la filosofía de la educación, la didáctica de la filosofía, a quien respeto profundamente y admiro. Creo que a propósito de la reflexión que tenemos aquí, que les traigo acá, pues puede, digamos, introducirnos en lo que busco. La filosofía atraviesa por el plano del entendimiento, pero no para quedarse definitivamente en él. El detalle cobra sentido si permite avanzar en la comprensión del todo, que es horizonte de perplejidad de la filosofía. La razón enlaza entonces el conocimiento del mundo con el conocimiento del sujeto, vive y vibra desde esa confusión en la que ningún elemento ni se excluye ni se supone, porque la razón es, como lo concibe Hegel, la unidad entre conciencia y autoconciencia, y es la explicitación de sus especiales determinaciones. La razón es la objetivación suprema del hombre y del mundo, de lo subjetivo y de lo objetivo. La filosofía explicita la relación por la cual el sujeto objetiva tanto la objetividad del mundo como la objetividad de su propia subjetividad. Objetividad que es lograda conceptualmente desde la esfera subjetiva, desde la conciencia. Por tal razón, la objetivación del mundo es una subjetivación y su propia subjetivación es una objetivación. Vamos a ver.
El mundo de la vida funge como horizonte general de la experiencia que permite el acceso a un mundo en torno y sirve como marco común de la libre movilidad personal. En esta, el hombre toma los elementos que se constituyen como parte de su formación, los cuales relaciona posteriormente mayoritariamente como saberes específicos. Al nombrar formación o saberes específicos se cree que van en vías distintas, o primero se dan los saberes específicos y luego la formación o viceversa. Aparentan ser, desde el uso de la O, una unión disruptiva que los excluye. Los saberes específicos, así como el conjunto de experiencias del individuo, hacen parte del mundo de la vida y tanto los unos como los otros forman parte de la formación del hombre. A partir del concepto de mundo de la vida, introducido en la fenomenología de Edwin Husserl, se abordará esta disyuntiva aparente. El presente trabajo mostrará cómo se presentan los saberes específicos y cómo estos hacen parte del horizonte de formación en el que se encuentra el individuo. Está dividido en dos partes. La primera, mundo de la vida como fuente de saberes específicos. Al referirse Husserl al concepto de mundo de la vida, indica que este es sobre el que se construyen las tematizaciones de las ciencias modernas, el mundo de la experiencia sensible que viene dado siempre de antemano como evidencia incuestionable. El mundo de la vida funge en primer lugar como horizonte general de la experiencia que permite el acceso a un mundo en torno y sirve como marco general de la libre movilidad personal. Este mundo ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia del hombre, pues ante todo hablamos de un mundo de hombres. El análisis